Hola, soy Tomás Mesa de quinto año B y hoy voy a hablar sobre la teoría evolutiva. Antes que nada me gustaría hablar sobre las primeras dos postulaciones de este tipo, los cuales eran el fijismo, que provenía del creacionismo, y el transformismo. El fijismo postulaba la idea de que ninguna de las especies evolucionaba. Véase, por ejemplo, los humanos siempre fuimos humanos, pero debido a catástrofes estas especies se fueron extinguiendo. El transformismo dice todo lo contrario. Esto quiere decir que todas las especies fueron evolucionando o cambiando a lo largo del tiempo. Esta idea tiene tres bases muy firmes, los cuales son que la Tierra es muy antigua, muchas de las especies tienen muchas similitudes con otras y que nosotros descendemos de otra especie ya extinta. Esta teoría, si bien era aceptada por la sociedad científica de ese entonces, no había explicación del método evolutivo, hasta que el biólogo Jean-Baptiste Lamarck, quien estudiaba los fósiles, notó que los fósiles más simples se encontraban en las rocas más antiguas y los más complicados en las más actuales. Fue entonces que en 1809 este publicó su libro titulado Filosofía zoológica. En este libro postulaba la idea de que todas las especies, incluido el Homo sapiens, son descendientes de otra especie. En este libro utilizó la explicación de la herencia de características adquiridas. Esta explicación básicamente dice que debido al uso o desuso de ciertas partes del cuerpo, estas llegan a cambiar y esos cambios se ven reflejados en la descendencia. Uno de los ejemplos más conocidos de esta explicación son el de las jirafas, que es que antes decían que las jirafas tenían el cuello mucho más chico y que con eso les alcanzaba para comer las hojas de los árboles, las hojas inferiores de los árboles. Pero debido a ese deseo de llegar a la perfección, según tenía la hipótesis Lamarck, estas fueron agrandando cada vez más su cuello de generación en generación hasta llegar a las hojas de mayor altitud. Esta teoría lamentablemente no tenía muchas pruebas para ese entonces y el paleontólogo Georges Cuvier, quien era un firme creyente del fijismo, refutó esta teoría y le sacó el mérito a Lamarck permanentemente. No fue hasta casi medio siglo después que el naturalista Charles Darwin se le ocurrió hacer un viaje en el que recorrería toda Sudamérica y llegaría a una isla llamada Galápagos, en el que descubrió a un grupo de aves llamado pinzones. Este grupo de aves tenía 13 especies diferentes, de los cuales tenían diferencias en el pico y en el cuerpo debido a lo que ingería cada especie. Entonces, Darwin pensó si eso era una creación, algún tipo de creación especial. Y esa pregunta le obsesionó. Después de esa pequeña parada, siguió su viaje hasta África y después volvió a Inglaterra. Un tiempo después de ese viaje en Inglaterra, le llegó el ensayo de la población humana de su amigo Thomas Malthus. En este ensayo, Malthus decía que la población humana se estaba reproduciendo demasiado rápido y el alimento no iba a alcanzar para todos.
Entonces Charles Darwin volvió a pensar y dijo, si esto pasa con los humanos, también debe pasar con muchas otras especies, porque hay algunas que se reproducen más rápido que nosotros. Y dijo, si hay tantos individuos en esos grupos, deben haber varios que sean superiores, especiales, que tengan más posibilidades de supervivencia y dejen mejor descendencia. A esta teoría la llamó selección natural. En 1844, Charles hizo sus primeros intentos de teoría, a los cuales solo se las mostró a sus compañeros científicos. Después de un tiempo, llegaría Alfred Wallace, quien curiosamente había hecho también un viaje y también había leído el ensayo de Thomas Malthus y había llegado a la misma conclusión que Darwin. Estos dos hicieron una teoría juntos y dos amigos de Darwin se la presentaron a la Sociedad de Científicos de Londres. Pero no le hicieron mucho caso y es más, en ese año dijeron que nada interesante ocurrió. No fue sino hasta el próximo año, en 1859, el 27 de noviembre más para ser exactos, que Charles Darwin publicaría su libro titulado El origen de las especies. Desde entonces, el cual solo tenía 100 unidades, las vendió todas en un día. Desde entonces, la teoría evolutiva se ha convertido en uno de los pilares de la biología. Pero, mientras que el origen de las especies era un éxito, en otra parte del mundo, el monje George Mendel estaba experimentando con arvejas. Llegó a postular lo que sería conocido como el neodarwinismo. Pero, lastimosamente, solo llegó a tener algo de atención en el siglo XX. El neodarwinismo es básicamente lo mismo que el darwinismo, pero con algunos cambios. Véase, el neodarwinismo se basa en la variabilidad, que hay dos tipos de variabilidad, que son el genotipo, que es la diferencia del gen en una población, y el fenotipo, que es el cambio físico en un individuo. También se basaba en las mutaciones, que son cambios en el gen al azar de un individuo, y también decían que el individuo no evoluciona, sino lo que evoluciona es la población. Ahí hay un cuarto. Bueno. Eso sería todas las teorías evolutivas. Y ahora paso a mi conclusión. Lo que yo concluyo es que la teoría evolutiva es muy aceptada en gran parte del mundo debido a las grandes evidencias que hay. Véase, son el registro fósil, la anatomía comparada, el desarrollo embrionado, la selección artificial, y la distribución geográfica.
Y yo personalmente prefiero creer en la teoría evolutiva que en una religión. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Chao.